donde tengo representada la hipófisis. Está representada la hipófisis y como la hipófisis que está gobernada por el hipotálamo formará un factor liberador, que es un péptido que actuará sobre la adenohipófisis para que la adenohipófisis libere un factor liberador de ACTH para que la hipófisis forme y libere ACTH. Ya hemos dicho que la ACTH es una hormona de 39 aminoácidos que provenía de una preprohormona que era la propiomelanocortina, que eso ya lo hemos comentado. Ok, la ACTH es la que va a tener una acción sobre las glándulas suprarrenales. Pero si vamos a conocer la glándula suprarrenal, aquí vemos un riñón y aquí vemos la glándula suprarrenal. Entonces, en la glándula suprarrenal vamos a encontrar que va a ser como si fuera, va a tener un centro, que es la médula, y el resto va a ser una corteza. Entonces, la corteza suprarrenal, aquí está marcada, ¿sí? La corteza suprarrenal va a estar respondiendo a la ACTH. En cambio, la médula suprarrenal no responderá a la ACTH, sino que responderá a un estímulo adrenérgico. Y por lo tanto, las hormonas que va a producir la glándula suprarrenal pues van a ser de dos tipos. Van a ser hormonas de tipo esteroideo, las de la corteza, y las de la médula van a ser hormonas que van a derivar de un aminoácido, como es la tirosina. Bueno, vámonos hacia la glándula suprarrenal propiamente. Entonces vemos nosotros que en un corte de esa glándula suprarrenal, lo vemos en un corte sagital, vamos a encontrar nosotros que la glándula suprarrenal histológicamente va a tener tres zonas, la corteza, tres zonas, ¿sí? Y cada zona va a estar produciendo un tipo de hormonas, ¿sí? La zona más externa o más exterior va a ser la zona glomerular o la zona de los mineralocorticoides. Zona, aquí está, zona glomerular o zona de los mineralocorticoides. Pero si se fijan aquí, dice la zona glomerular o zona de los mineralocorticoides que va a producir aldosterona, esta zona va a responder a la anatremia, no va a responder a la ACTH. La ACTH solamente tendrá acción sobre la zona media, que va a ser la zona fascícula, la zona reticular, digo la zona fascicular, y la zona más interna, que es la zona reticular. Entonces, la ACTH actuará sobre la zona fascicular y sobre la zona reticular, que es la zona azul y la roja. La zona fascicular, que también se denomina zona de los glucocorticoides, ¿sí? Va a producir cortisol o hidrocortisona. Y la zona reticular, o la más profunda, ¿sí? Es la zona de los andrógenos suprarrenales y estará formando androsten 317-diona. La zona, la médula suprarrenal, esa les digo yo, esa no va a producir hormonas esteroideas, va a producir hormonas derivadas de aminoácidos, derivadas del aminoácido tirosina. La médula suprarrenal va a encargarse de estar produciendo catecolaminas y la producción de ellas va a estar regulada por estímulos adrenérgicos. Diferente. No sé si les queda claro. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces ya con esta introducción vamos a irnos directamente hacia la producción de hormonas de la glándula suprarrenal por medio, en cada una de las zonas. Vamos a ir hablando, ¿sí? Cómo está la formación de hormonas córticos suprarrenales. Van a tener todas un denominador común, que todas van a tener que, las cortezas suprarrenal va a utilizar como sustrato al colesterol. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escuchar ahora a sus compañeros a que nos hablen de la zona, primero de la zona glomerular, posteriormente la zona fascicular y por último la zona reticular. Bueno, nosotros les vamos a hablar de la glándula suprarrenal. ¿Las por favor?
Como ya nos explicaron, la glándula suprarrenal va a ser el órgano endocrino que está situado por encima de los riñones. Esta glándula va a constar de dos componentes diferentes, que va a ser la corteza externa y la médula suprarrenal, que cada uno va a producir ciertas hormonas. Bueno, también como ya nos explicaron, la corteza suprarrenal va a estar compuesta de la corteza y la médula, que la corteza a su vez se va a dividir en tres zonas, que va a ser la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular, la cual también cada una va a secretar sus propias hormonas, mientras que la médula va a ser la parte más interna de la glándula y también va a tener distintas funciones. Bueno, primero vamos a hablar de la zona glomerular, que va a ser la capa más externa del compartimento cortical, ocupando alrededor del 15% del volumen de la corteza. Esta capa se caracteriza por producir mineralocorticoides y pues por ende no es capaz de producir cortisol o andrógenos. Los mineralocorticoides van a ser grupos de esteroides cuya función fisiológica va a consistir en la regulación del metabolismo hidroelectrolítico y de ahí viene su nombre, de regular el balance hidrosalino del organismo. En la zona glomerular, el mineralocorticoide que se va a sintetizar va a ser la aldosterona. La aldosterona, como ya lo vimos, va a ser la hormona que va a actuar en la conservación y la regulación del sodio, secretando también potasio e incrementando la presión sanguínea. Bueno, ahora vamos a hablar de la biosíntesis de la aldosterona, que esta va a partir del colesterol y van a ser similar a la síntesis de las hormonas de las distintas zonas. Bueno, el colesterol primero sin esterificar va a pasar a ser la pregnenolona gracias a la enzima colesterol desmolasa. Después la pregnenolona va a pasar a ser progesterona con la enzima 3-beta hidroxiesterona, actuando en el nivel del carbono 3, quitando el grupo hidroxilo para colocar un grupo ceto, así como se ve en la imagen. En la imagen el colesterol va a partir lo que viene siendo, no sé si lo pueda señalar, lo que es la parte izquierda de eso hasta abajo terminando acá la aldosterona. Sí, ahí. Y después lo que viene siendo la progesterona. Esa es toda perdón, esa es la vía que me está manejando usted. Sí. Ok. Entonces, vamos a empezar. En la zona glomerular, vamos a encontrar que en la zona glomerular requiere de colesterol. Entonces, el colesterol va a tener que modificarse. ¿Sí se recuerda usted cuántos carbonos tenía el colesterol? Si recuerda usted la familia de los esteroides, decíamos que el Eran colesterol 27, ¿no? era un colestano, ¿verdad? Éramos de 27 carbonos. De 27, esos son 17 el ciclopentano peridofenantreno, si se fija, el 18, 19 que están salidos como grupos metilos y luego hay una cadena del 20, 21 y luego sigue el 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ahí los tiene numerados usted. Entonces, ese colesterol, que es un colestano, necesita el primer paso que va a sufrir el colesterol, va a tener que perder, ¿sí? Pasar de ser un colestano a ser un pregnano. ¿De cuántos carbonos costaban los pregnanos? De 20. De 21 carbonos. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar un poquito, fíjense, de acuerdo a los esteroides. O sea, vamos a tener un pregnano. Es decir, de un colestano, que era el colesterol, que era el colestrieno 5,6,3-betaol. Dice colestrieno porque si se fija usted, tiene un doble enlace.
Si vemos la molécula ahí, si lo revisamos bien ahí, entonces tiene la molécula de colesterol, si se fijan entre el carbono 5 y el carbono 6, tiene un doble enlace. ¿Sí lo ven? En el anillo B del colesterol. ¿Ya lo vieron? Sí se ve. Ok, ahí tiene un doble enlace, por eso es un colestrieno 5,6 y en el carbono 3 tiene una función alcohol en posición beta, por eso es 3-betaol. Sí, esto es es el colesterol. Ok, entonces tiene que actuar una enzima. Dice, para el colesterol va a actuar una enzima que va a romper el enlace entre el carbono 20 y 22. ¿Ya los ubicaron? El carbono 20 y 22. Creo que sí. Sí, está en arriba del anillo D, si se fija, surge un carbono que es el 20 y luego está el 20 y el 20 da el 22 porque el 21 está hacia la izquierda. Entonces, entre el 20 y el 22 ahí actúa una enzima, se llama la 20-22 desmolasa. Es una enzima liasa. Es una enzima capaz de romper unión carbono-carbono. Entonces, la 20-22 desmolasa hace ese rompimiento y libera al carbono 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Libera 6 carbonos, esa cadena de 6 carbonos la liberó. Y al liberarla, la 20-22 desmolasa, si se fijan ustedes, ¿sí? Y abriendo una oxidación sobre el carbono 20 va a formar una función cetona en el carbono 20 y entonces ya ahora se transforma en una pregnenolona. Es un pregneno, no es un pregnano porque tiene un doble enlace, es un pregneno y tiene una función cetona en el carbono 20 y ahora se llama pregnenolona. Entonces actuó la 20-22 desmolasa y transformó al colesterol en una pregnenolona. Es delta 5 pregnenolona, ¿sí? O sea, el carbono 5 sigue ahí, lado del doble enlace. Se llama delta 5 pregnenolona. Ahora sí, esa delta 5 pregnenolona va a tener que sufrir un cambio. Si se fijan, para transformarse en progesterona, ¿qué requirió? ¿Qué pasó entre pregnenolona y progesterona? ¿Qué le ven de diferente? Perdió 2 hidrógenos. ¿Mande? Perdió 2 hidrógenos. Pierde 2. ¿De dónde? Los pierde los 2 hidrógenos. ¿En dónde? Del carbono. Del El carbono- carbono 3. El carbono 3 que tenía un OH, si se fijan ahí en el 3 tiene un OH. ¿Sí lo ven? Sí. En el carbono 3 tiene un OH, entonces se fijan abajo ya tiene una función cetona porque perdió un hidrógeno de ahí y otro hidrógeno del carbono que estaba formando el anillo. Entonces perdió 2 hidrógenos. Entonces hubo una deshidrogenación. ¿Qué más le ven de diferente? Aparte de perder 2 hidrógenos. Pues que perdió el doble enlace que había entre el carbono 5 y 6. ¿Sí, no? No lo perdió porque ahí lo Bueno, tiene. no, sí, Ahora, lo ¿dónde tiene está? entre el 4 y el 5. Ah, entre el 4 y el 5. Entonces, si se fija ustedes, entraron ahí 2 enzimas. Entró la 3-betaol deshidrogenasa, 3-betaol deshidrogenasa, sacando los hidrógenos, y una delta 5, delta 4 isomerasa. ¿Sí les queda claro? ¿Puede repetir eso último, doctor? Por favor. Las enzimas que actuaron ahí va a ser la 3-betaol deshidrogenasa y delta 5, delta 4 isomerasa. Es decir, la 3-betaol deshidrogenasa sacó 2 hidrógenos del carbono 3 y la delta 5, delta 4 isomerasa cambió el doble enlace del 5 al 4. O sea, con eso estamos practicando ya realmente lo que eran las enzimas, ¿verdad? La clasificación de las enzimas, tenemos que echar mano de ellas, de lo que hablamos de las enzimas.
¿Hasta ahí vamos ubicándonos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Sí, bueno, espero que vayan entendiéndome cómo va, qué está sucediendo ahí. Entonces, si se fijan ustedes, ya hemos transformado de un colestano a un pregnano, de la pregnenolona, ya la transformamos en progesterona. Y la progesterona sigue su camino, porque ese no es el fin que queremos. Queremos formar aldosterona. Y la aldosterona también tiene 21 carbonos. Pues sí, vamos a seguir el camino. ¿Qué vamos a necesitar? Si se fijan ustedes, el paso de progesterona a desoxicorticosterona. ¿Qué sucedió? Si se fijan la estructura, vamos viendo, hay una hidroxilación en el carbono 21. ¿Sí se fijan? Sí, sí. Sí, doctor. Nomás fue lo que sucedió, le hidroxilamos el carbono 21 a la progesterona y la transformamos en una desoxicorticosterona. Ahora, ¿qué pasa de la desoxicorticosterona para el paso de para el paso a corticosterona? ¿Qué vende diferente? Nos dice su compañera, hay una hidroxilación, ¿dónde? En el carbono 11. ¿En cuál? En el carbono 11, que decía ahorita, decía Pules. Entonces, vemos viendo pues que aparece una hidroxilación en el carbono 11 para transformar se transforma la desoxicorticosterona en corticosterona. Ahora, la corticosterona, para transformarse en una, ¿qué es? 18, hidrocorticosterona, Sí, 18, hidrocorticosterona. ¿Qué pasa en el carbono 18? También ¿Sí se se fijan? hidroxila. Se hidroxila, también está hidroxilado. Y para transformarse en aldosterona, se descarboxila, ¿no? Pierde ay, no, pierde un hidrógeno, ¿no? ¿dónde? No, dos, pierde dos. En En el el, 18, ¿no? sí, sí, en el 18. Pierde 2 hidrógenos. Se fija, en el 18 se pierde y se forma una función aldehído. ¿Sí se fijan? Tiene una función aldehído. Y por esa función aldehído se llama aldosterona. ¿Le das a la siguiente, por favor? Fíjense, entonces ya ubicamos, pues, dónde surgió la aldosterona. ¿Se acuerdan ustedes que desde que hablábamos del sodio, decíamos que el sodio en sangre era regulado por la aldosterona? Y ahora sí la reconozco dónde está la aldosterona. Entonces la aldosterona se va a estar liberando cuando el sodio en sangre empiece a disminuir. Empezando a haber una hiponatremia, empieza la producción de aldosterona. ¿Para qué? Pues para que la aldosterona retenga el sodio, para que el sodio se normalice. Entonces, un paciente con un hiperaldosteronismo, un paciente que tenga un aumento, un daño a nivel de la corteza suprarrenal, va a provocar que aumente la producción de aldosterona. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar ese hiperaldosteronismo? ¿Con presión sanguínea alta? Va a provocar una hipernatremia, y al provocar una hipernatremia va a provocar un aumento de volumen, un aumento de gasto cardíaco, un aumento de presión arterial, que hablábamos cuando hablábamos de las hipernatremias, ¿se acuerdan? Que me iba a llevar a que hubiera edema tras el paso del sodio hacia al espacio intersticial. ¿Sí?
Entonces, hay una patología que es el hiperaldosteronismo. Ahora, y si se fijan ustedes, si está reteniendo sodio, está reteniendo el sodio, que es un catión, va a estar reteniendo el sodio, que es un catión, va a estar eliminando, va a tener que intercambiarlo por otro catión y va a empezar a eliminar hidrógenos y me va a llevar a un desequilibrio ácido básico. Fíjense, entonces todo lo que va a llevar, bueno, vamos a continuar. Continuamos, Pules. Bueno, ahora el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a ser el sistema que va a regular la presión arterial y la producción de aldosterona en la zona glomerular. Bueno, este sistema inicia en el riñón, donde unas células yuxtaglomerulares van a producir una sustancia llamada renina, que esa renina se va a unir con el... Ok, entiéndale pues. Si el riñón, vamos, la renina está producida en riñón, no en la glándula suprarrenal, porque siempre ahí ustedes se confunden. Está producida en riñón. La renina es una hormona que va a ser producida en las células yuxtaglomerulares del riñón, ¿verdad? Dice usted. Sí, es decir, el glomérulo va a tener, que es la unidad del riñón, el glomérulo donde está filtrando, va a tener una entrada de sangre por medio de una arteriola que se llama arteriola aferente. Y luego ya la sangre sale del glomérulo por la arteriola eferente. Entonces, a la entrada en la arteriola aferente, ¿sí? Ahí está formada por células yuxtaglomerulares. Imagínense, esas células yuxtaglomerulares van a actuar como si fuera un sensor que tuviera el riñón ahí. Cuando la sangre está entrando, es un sensor que está viendo y va a estar muy sensible a lo que va a hacer a la presión arterial, a la fuerza que va llevando, ¿sí? O a la cantidad de volumen que esté pasando por ahí. O también va a responder a la oxigenación que lleva la sangre. Entonces, esas células yuxtaglomerulares van a producir renina cuando el volumen baja. Si baja el volumen, inmediatamente la renina va a liberarse. Si el volumen está normal, tengo volumen normal, pero tengo una anemia, tengo baja de glóbulos rojos. Ah, ok, pues entonces la oxigenación va a estar disminuida. Y entonces el riñón pues va a producir otra hormona que se llama eritropoyetina. Y esa eritropoyetina pues va a ir a actuar a la médula ósea para formar más glóbulos rojos porque no hay suficiente oxígeno. Pero vámonos con la renina. Entonces, bajo volumen, se produjo renina. Esa renina que se produjo dice que tiene su función, no la tiene propia, sino que tiene que unirse, ahí dice usted, ahí tiene usted su compañera, dice que se une al angiotensinógeno, que es una proteína que se formó en el hígado. Y ese angiotensinógeno, ¿qué requiere para transformarse en angiotensina? ¿Sí leyó por ahí? Pues a la renina, ¿no? Se van a unir. No, y van a la formar. renina se une, sí, la renina se une al angiotensinógeno para formar angiotensina, pero el angiotensinógeno tiene que modificarse, ¿sí? El angiotensinógeno, imagínense, es como si fuera una prohormona, ¿sí? No, necesita modificar su estructura primaria y transformarse en angiotensina, perder aminoácidos y se transforma en angiotensina. Y entonces como angiotensina, sí, va a perder otro, como angiotensina 1, pierde otra vez 2 aminoácidos y se transforma en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2, ¿qué función tiene? Pues es el más potente vasoconstrictor que tenemos. Hace que se consiga bajo volumen. Imagínense, entonces vamos al ejemplo. Tengo yo un sangrado, ¿sí? Tuve una herida y empecé a tener, o una mujer tuvo una hemorragia. Ok, entonces va a bajar volumen. Y las células yuxtaglomerulares van a estar produciendo renina. La renina va a ir sobre el angiotensinógeno,
pero la angiotensina 1 tiene que modificarse para transformarse en angiotensina 1. Y como angiotensina 1 tiene que transformarse en angiotensina 2, y la angiotensina 2 inmediatamente va a hacer que los vasos sanguíneos se constriñan para evitar el sangrado, o sea, mejorar. Es una función que tiene ahí. Pero dice, es volumen. Entonces, ¿qué va a pasar? La angiotensina 2 también tiene una función importante favoreciendo la producción de aldosterona. ¿Para qué? Para que la aldosterona retenga sodio y el sodio haga que el volumen se eleve. ¿Sí lo entienden? Sí, doctor. Está muy sencillo. Entonces, ahí está el esquemita, nada más cuestión hay que seguirlo, nada más. Entonces, este sistema, renina, angiotensina, aldosterona, va a aumentar la presión arterial. Dice que hay una enzima aquí, dice, tiene su compañera aquí, dice ECA. ¿Sí? Dice, la ECA es la enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces, esa enzima que se conoce ahí, entonces es muy importante, porque cuando mi paciente tiene un aumento de la presión arterial, ¿sí? Tiene un aumento de la presión arterial mi paciente, entonces, si yo bloqueo la ECA, si bloqueo la enzima, ¿qué va a pasar? Pues no se produce la angiotensina 2. Y no va a haber, entonces no va a haber vasoconstricción, no va a haber aumento de presión arterial. Entonces, es en lo que se están basando los antihipertensivos, los medicamentos que manejamos para la presión arterial. Ustedes si se ponen a investigar, dice, hay antihipertensivos, hay la famosa familia de los IECA se llaman. Y ahí tenemos que el captopril y que ¿sí? Y los sartanes, sí. Entonces aquí pueden ser dos familias, unos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECAS, o también van a ser otro grupo de antihipertensivos que son los ARAS, ¿sí? Los antagonistas a los receptores de angiotensina, que es otra función que está actuando. Puedo bloquear la acción, formar la angiotensina, bloquear la IECA, por bloquear la enzima convertidora, sí, o actuar sobre los receptores de angiotensina. Y es como están actuando mis medicamentos antihipertensivos. Entonces aprendimos hoy algo nuevo. O sea que los medicamentos obtienen para enzimas. No son inhibidores. ¿Se acuerda usted que vamos otra vez, volvemos al tema de las enzimas y decíamos que las enzimas se pueden inhibir? Y se acuerda de la inhibición competitiva, la no competitiva, y que la regulación alostérica, tanto que estuvimos insistiendo. ¿Sí se acuerda? Sí. Y hablamos de una inhibición competitiva, estamos haciendo una competencia, estamos engañando a la enzima. El inhibidor está haciendo un engaño a la enzima, transformando, en lugar de formar un complejo enzima-sustrato, está formando un complejo enzima-inhibidor. Y esto solamente es sobre la angiotensina 2, ¿verdad? Sí, va a evitar esto. Para que se inhiba o para que produzca más. Se inhiba. Si son IECAS, son inhibidores. O sea, es que si usted inhibe la enzima, pues ya no va a formar. Porque la enzima está uniendo, está haciéndose ese complejo. Pero llega el inhibidor y evitamos que se siga formando más producto, ¿no? Y entonces el producto es aquí la angiotensina 2, no quiero que se forme, pues bloqueo la enzima. Entonces, por eso era importante estar manejando que hablábamos del camino metabólico y que hablábamos de las inhibiciones y todo lo que hemos estado hablando, pues va teniendo sentido. Sí, ya todo se conecta. Doc, una duda. Sí. Suponiendo que una persona, pues, toma medicamento a lo largo de su vida, no puede de que su cuerpo dejar de producirla y después dejar de consumir el medicamento. O sea, No, que se haya acostumbrado a no a producirla. no formar. Sí, son pacientes que tienen que estar manejados de por vida. El hipertenso lo estamos manejando siempre, solamente que sepamos la causa lo que esté provocando la hipertensión, pues entonces
por ejemplo, si es un hiperaldosteronismo, si tiene un problema de un tumor en una glándula suprarrenal, pues a lo mejor se opera y va a mejorar y ya lo vamos a impedir, ya no utilizar por siempre el medicamento, pero es un paciente con que es lo más común, la hipertensión arterial sistémica que se maneja, sí, que la causa es multifactorial, pues es un paciente que va a tomar medicamento como los diabéticos toda la vida. Oiga, doctor, ¿y hay trasplante de glándula suprarrenal? Pues ahorita hasta la actualidad, sí, o sea, todo trasplantan, pero tenemos dos, es que lo que pasa es que con la glándula suprarrenal tenemos dos, una en cada riñón, encima de cada riñón. Entonces muchas veces se extrae una y no hay ningún problema, ¿verdad? O se inhibe, pero ahora, si se extrae una de la glándula suprarrenal, pues no nomás va a llevarle a la síntesis de aldosterona, sino también le va a afectar la síntesis de cortisol, le va a afectar la síntesis de andrógenos suprarrenales, le va a afectar la síntesis de adrenalina y noradrenalina. Entonces, es un borrote grande, ¿no? Para el fin de semana ya se los paso ya completos. Todavía estoy viendo cómo lo voy a subir. Entonces ya se van dando cuenta, ¿verdad? No sé. Está súper interesante esto, muy interesante, si le ponemos atención. Y es básico para podernos ir sentando bases. Entonces, como les digo, vamos a empezar con la unidad número 1. ¿Hay dudas hasta ahí? No, todavía no. Por el momento todavía no. Sí, pues espero. Entonces, yo se los hago ver así en la forma lo más fácil posible para que lo puedan ir entendiendo. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, bueno, ahora vamos con la zona fasciculada, que va a ser la zona más gruesa de la corteza. También es la zona del medio, como podemos ver en la imagen, de abajito, pues es la del medio. Ok, conforma casi el 80% del volumen de la corteza suprarrenal, porque como ya les dije es la zona más gruesa. Las células que están en esta zona tienen inclusiones lipídicas que contienen grasas neutras, ácidos grasos, colesterol y fosfolípidos, que pues son precursores de las hormonas que se van a secretar en esta parte. La secreción principal, como ya lo dijo el profesor, pues consiste en glucocorticoides que regulan el metabolismo de la glucosa y ácidos grasos. También pues por ahí se menciona que pueden deprimir también las respuestas inflamatorias e inmunitarias. Entonces, esto puede a veces tener como consecuencia que inhiban la curación de algunas heridas. Pero, o sea, como la secreción más importante de la zona, así como el 95% de la información de esta zona solo hablaba del cortisol. O sea, casi lo demás se ignora. Pero pues también de forma vaga menciona por ahí a la hidrocortisona y la cortisona, aunque como que los dejan ni siquiera en segundo lugar, como en cuarto o quinto lugar. Bueno, es que lo que pasa que es perdón, lo sí, que pasa es de que el cortisol es el principal glucocorticoide, aunque la hidrocortisona pues tiene una acción importante. Si se fija usted, o la cortisona, usted como ahorita como estudiante de medicina, ¿ha escuchado hablar de la cortisona? Honestamente, hasta que investigué del tema, no había escuchado de la cortisona ni de la... ¿Alguien más de sus compañeros habían oído hablar de la cortisona? No, yo no. No. Que utilizan un montón de... ¿Que es mala o qué? ¿Mande? Pues, pues nada más que era así como, según yo, a ver si estoy mal, pues me corrige. Sí. Algo es que así como vamos a aprender. para el dolor, ¿no? Como para el dolor, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Bueno, sí, porque vamos a ver nosotros la función que va a tener la cortisona, pero la gente lo utiliza. Ahí está la idea. Y se utiliza muy frecuentemente. Sí, ¿verdad? Se junta muy fácilmente. Han utilizado muchas veces la crema de Sinalar,
han utilizado lo que va a ser el Riumofan, las señoras grandes, los viejitos artríticos utilizan el Riumofan, que son derivados de cortisona. Actualmente ahorita para el COVID han estado manejándose la dexametasona, que son derivados de esta misma. Entonces, vamos a entender ahorita, vamos ahorita a ver cómo se forma en la médula, digo, la corteza suprarrenal, cuál es la formación, y luego vamos a ir viendo la función propiamente de este hormona. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Bien, continuemos. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, pues yendo al cortisol, que como ya mencionó el profe, es la excreción más importante, pues vamos a ver primero de forma así rápida cómo se obtiene. Primero tenemos que la pregnenolona, que ya vimos en la zona glomerular cómo la obtenemos, pues va a pasar por acción de la enzima 3-beta. Perdón. Sí, va a ser convertida a hidroxipregnenolona por acción de la 17-alfa hidroxilasa, como vemos en la parte de arriba. Luego aquí viene algo muy interesante. Ya teniendo la 17 hidroxipregnenolonasa, esta puede pasar a 17 hidroprogesterona, o podemos obtener esta misma 17 hidroprogesterona de la progesterona de la zona glomerular. La diferencia es las enzimas que se utilizan. La progesterona puede pasar con ayuda de la 17 alfa hidroxilasa, y la otra pues va a utilizar otro tipo de enzima. A partir de aquí ya no hay más saltos entre zonas. Como vemos, pues ya nada más las primeras dos sí pueden pasar como de una zona a otra, y ya lo demás es más lineal. Ok, vamos a verla. Sí, entonces, si se fija, pues, entonces el paso obligado que va a tener, sí, el paso obligado para la formación de los diferentes hormonas corticosuprarrenales, sí, tienen que pasar todas primero, tienen que transformarse el colesterol en pregnenolona. Ya dijimos que en la zona fascicular y en la zona glomerular, pues es se tiene que transformar, ¿verdad? Por la 20-22 desmolasa, el colesterol transformarse en pregnenolona. Entonces ya dijimos que esa pregnenolona, ¿sí? Se puede transformar en progesterona, ya habíamos dicho por qué, ¿verdad? Ya habíamos dicho qué sucedía, qué pasaba. Decíamos que por acción de la 3-beta-ol deshidrogenasa, delta 5, delta 4 isomerasa, se transformaba en progesterona, que es el lado izquierdo que estamos viendo en la zona glomerular, que ya lo habíamos hablado. Ok, en la zona fascicular puede utilizarse la pregnenolona, o puede utilizarse la progesterona como continuación para la formación de cortisol. Si utiliza la pregnenolona, ¿sí? va la pregnenolona, si se hidroxila por retracción de la 17 alfa hidroxilasa, ¿sí? Va a transformarla usted en una 17 alfa hidroxipregnenolona. Si utiliza la progesterona, pues va a ser con la 17 hidroxilasa, 17 alfa hidroxilasa, va a transformarla en 17 alfa hidroxiprogesterona. Así es sencillo. Pero usted necesita 17 alfa hidroxiprogesterona para formar cortisol. Ah, pero si tenía usted 17 alfa hidroxipregnenolona, pues usted puede transformar a la 17 alfa hidroxipregnenolona en 17 alfa hidroxiprogesterona. ¿Cómo? Bueno, manejando nuevamente, manejando la 3-beta-ol deshidrogenasa, delta 5 isomerasa, y le transforma usted ahí en 17 hidroxiprogesterona. ¿Ya la vieron? ¿Sí lo entendieron? Sí, doctor. Sí, ¿verdad? O sea, puede usar las dos cosas, pero al final de cuentas vamos a utilizar la 17 hidroxiprogesterona, que ya la formamos a partir de progesterona o a partir de la pregnenolona. Puede formarse. Ahora sí, Ortiz, ¿quedó? Ok, sí. Okay. Bueno, pues la 17 hidroprogesterona se va a convertir en Hidroxiprogesterona. hidroxiprogesterona. Se va a pasar a ser 17 desoxicortisol con la acción de la enzima 21 beta hidroxilasa. Y ya finalmente vamos a llegar al cortisol,
con ayuda de la enzima 11-beta hidroxilasa. Pues yo les digo quién la va a hacer. Y así es como vamos a obtener la ya antes mencionada secreción de mayor importancia de esta zona. Bien. ¿Cuántos carbonos tiene cortisol? Tiene... Así es. No se crea, También tiene 21. Es 21 también, sí, pertenece a la familia de los pregnan, sí es pregnan. Ok, muy bien. Ok, ya tiene usted un cortisol. Sí. Ahora, ese cortisol, ¿sí qué función va a tener? Bien, para eso vamos a ir a la siguiente diapositiva. Órale pues, ándele pues. Ahora, el cortisol va a actuar en su mayoría para aumentar la disponibilidad de la glucosa de forma metabólica y ácidos grasos, que pues son fuentes de energía inmediata. Pero es en donde yo lo encontré, dice que como que sus funciones varían dependiendo del tejido o tipo de célula en donde actúe, y en algunos casos incluso tiene como que función opuesta. Entonces está medio raro. Bueno, mencionan que en el hígado, específicamente en el hígado, estimula la conversión de aminoácidos en glucosa y también la conversión de glucosa a glucógeno para almacenamiento. Y luego en tejido adiposo va a estimular la degradación de lípidos en glicerol y ácidos grasos libres. Y ya menciona que en otros tejidos, pero no especifica en qué tipo de tejidos, nada más dice, o sea, lo encontré como en otro tipo de tejidos. Pues se menciona que reduce el ritmo de utilización de la glucosa y promueve la oxidación de ácidos grasos. Y pues finalmente menciona que en los fibroblastos va a inhibir la síntesis de proteínas y va a promover el catabolismo proteico para promover, o sea, para llevar aminoácidos para convertirlos en glucosa en el hígado. Entonces, ¿cómo se manifestaría esto? ¿Cómo se le manifiesta a su paciente? Si tiene, por ejemplo, que tenga un paciente, es un pacientito que tiene, está abusando de la cortisona. ¿Sí? Bueno, pues el cortisol en realidad sí está abusando de eso. No sé si tendría demasiada glucosa o muy poca, porque tiene ambas funciones. O sea, almacena glucosa como glucógeno, pero también convierte carbohidratos en glucosa. Pero Sí, creo sí, yo entonces, que como esa es la mayor función, tendría la glucosa elevada en sangre, ¿no? claro, es hiperglucemiante, definitivamente. Sí le atinó, sí le atinó. Es hiperglucemiante. O sea, si se fija usted, entonces vamos viendo nosotros pues que hay otra función importante para mantenerla y para que nuestro organismo tenga hiperglucemia. Ya habíamos dicho que la hormona de crecimiento actúa de una forma, inhibiendo la insulina. Ya hemos hablado de la hormona tiroidea que favorecía la glucogenólisis, provocando hiperglucemia, y ahora estamos hablando del cortisol que está formando demasiada glucosa, ¿sí? Está formando glucosa a partir de aminoácidos, ¿sí? Puede ser hasta a partir de ácidos grasos, porque está liberando los ácidos grasos para que los ácidos grasos empiecen el proceso de neoglucogénesis. Sí. Entonces, los pacientes con niveles que produzcan mucho cortisol por mucho tiempo también puede llevar a la diabetes, ¿verdad? Puede ser una de las razones. Eso es el tipo de diabetes, ¿verdad? Que hay que manejarla, o sea, va a ser muy diferente el manejo de ese paciente. Aquí el problema más que nada es corregir el problema que tiene ahí. No es un problema de falta de insulina, no es una falta de problema en resistencia a la insulina, sino que es un problema de un exceso en la producción de glucosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, pero tienen otra función el cortisol, aparte de actuar en el metabolismo de la glucosa. ¿Sí? O la hidrocortisona. ¿Qué es la hidrocortisona? Sí. Como mencioné anteriormente, pues también se mencionaba que son inhibidores de respuestas inmunitarias e inflamatorias. Entonces, por ejemplo, la hidrocortisona, que es una forma sintética del cortisol, es secretada de pues nuestra zona fasciculada, la zona de medio, y es de las encargadas de deprimir las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Así que a veces se suministra como medicamento para el tratamiento de alergias
y otras enfermedades. Bueno, ese De la es el piel. es el antiinflamatorio más potente, fíjese, que tenemos. Sí, y si es un antiinflamatorio muy potente, ¿cómo cree que actúa? Bioquímicamente hablando. Sí lo había leído. Se iba a las células suprime la producción de interleucina por los linfocitos y los macrófagos. Ay, joder, se fue muy acá, ¿verdad? Pero va más sencillón, fíjese, lo que vimos en clase. ¿Cómo lo explicaría Pues, usted? inhibe la producción de prostaglandina, ¿no? Pues claro, ahí se va a ir, es donde vamos a manifestarlo, en la síntesis de prostaglandinas. Es un gran inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, como va a ser un gran inhibidor en la síntesis de inmunoglobulinas, por eso disminuye el sistema inmune a los pacientes que van a ser trasplantados, que necesitamos darles, inmunodeprimirlos para que no rechacen el trasplante, se les maneja siempre con cortisona, con un corticoide, se le está dando a él, se está preparando para que él no responda, ¿verdad? No responda al rechazo del órgano que sea. Una pregunta rápida acerca de la hidrocortisona, profe. En la zona en la que, pues, donde yo leí eso, decía que inhibía la mitosis de los linfoblastos transformados, y los linfoblastos son, pues, células inmaduras, precursores inmaduros, que provocan un tipo de leucemia. Entonces, esta hidrocortisona puede como que usarse para tratamientos de leucemia. Sí, sí se maneja. Sí, derivados de la cortisona son los que están manejándose actualmente. Okay. Pero, ok, entonces vamos viendo nosotros de que la cortisona pues va a tener una acción importantísima, muy importante. Como analgésico, dice usted, sí, analgésico antiinflamatorio, pues sí, si está inhibiendo las prostaglandinas, pues así lo está haciendo, ¿verdad? Sí, está favoreciendo la elevación de glucosa, pues sí. Entonces, pues estos son medicamentos, son compuestos que han sido muy socorridos, sobre todo en los pacientes con problemas crónicos degenerativos, o sea, a pacientes con artritis. El paciente con artritis, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa al paciente con artritis? Pues tiene mucho dolor en sus piernas, sobre todo piernas, manos, ¿sí? Y se inflaman. Sí. Y entonces la comadre o el pariente les recomienda y dice, no, tome y es magia, dice, me lo estoy tomando y mejoré mucho. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese paciente? Pues va a empezar a acumular cortisona y va a tener un hipercorticismo. ¿Se acuerdan? Sí. El hipercorticismo. Y si nos vamos nosotros a la historia de la medicina, y en la historia de la medicina se hablaba de un Cushing y de un Addison. Sí, me lo mencionaron una vez ustedes, alguna vez. A Cushing y a Addison. Entonces Cushing fue el que descubre el hipercorticismo, el aumento de producción de hormonas por la corteza suprarrenal. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar ese hipercorticismo? Bueno, en el Cushing se va a presentar, el paciente dice que presenta una cara de luna llena, la cara se edematiza, se ven gorditos, brillosos, ¿sí? Y ahí está mi resultado para o a las mujeres les sale un poquito a veces de barba. No, se hacen varios efectos que hay. Bien, y un hipocorticismo, pues hablamos del Addison. Ok, muy bien. Ok, bueno, pues todo lo que comentamos acerca de todas las cosas que segregan nuestra zona fascicular es gracias a que son estimuladas por la hormona adrenocorticotrópica. O la ACTH. La ACTH, sí, que es mucho más fácil de pronunciar. Y es lo que le comentaba. Entonces, la ACTH lo que está haciendo es actuando sobre esa zona, ¿verdad? Sobre la zona fascicular o fasciculada, como me dice usted. Sí, precisamente. Que pues ya no lo había mencionado el profe al principio, que es producida en la hipófisis y de hecho es estimulada por el factor estimulante hipotalámico de corticotropina o CRH, también
Y y el cortisol, el cortisol sanguíneo es el que va a estar regulando la producción, el estímulo al hipotálamo para que produzca factor liberador de ACTH. Es decir, que si aumenta el cortisol, se bloquea la producción de ACTH. Es como un ciclo entonces, ¿no? Es una retroalimentación, Sí. más que nada. Sí, es una retroalimentación. Ok, bueno. Muy Y bien. pues eso sería todo de la zona fascicular o zona fasciculada. Muy bien. Entonces continuamos con la reticular. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí. Bueno. Pues buenos días. Yo les voy a hablar primero de lo que es la zona reticular. Entonces, primeramente, pues vamos a tener que esta es la zona más profunda o la zona más interna y va a formar del 5 al 7% del volumen cortical. Esta zona va a ser más gruesa que la zona glomerular y esto se va a deber a su ubicación central. Hablando un poco de ella histológicamente, bueno, pues primero pues ahí pueden ver dónde está señalada, que pues como les decía es la más profunda antes de llegar a lo que ya es la médula. Ahora sí, retomando lo que les decía histológicamente, pues vamos a tener que sus células son más pequeñas que las de la zona fasciculada y va a tener lo que son núcleos hipercromáticos. Su disposición va a ser en cordones anastomosados, que pues ahí se ve en la imagen, y van a estar separados por capilares fenestrados, y sus células pues van a tener escasas inclusiones lipídicas, y van a tener lo que son características de células secretoras de esteroides, es decir, un retículo endoplásmico liso que va a estar bien desarrollado y muchas mitocondrias alargadas. También vamos, ahorita en la siguiente diapositiva también a ver, que pues va a producir lo que son glucocorticoides y andrógenos, pero se va principalmente en lo que es la producción de andrógenos débiles, en este caso de hidroepiandrosterona. ¿La sala que sí, por favor? Bueno, pues volviendo a lo que les decía de la secreción de lo que es la zona reticular, pues ya les dije que va a producir lo que son glucocorticoides y andrógenos, pero se va a centrar más en lo que son los andrógenos débiles. Pues nada más para comentarles así un poquito de los glucocorticoides, pues el que va a secretar más va a ser el cortisol, pero pues va a ser menos que en lo que es la zona fascicular. Aquí lo que más nos importa pues es la parte de los andrógenos. Pues va a secretar principalmente lo que es la testosterona, la dihidrotestosterona, la androstenediona y la que ya les mencioné, la dihidroepiandrosterona, que estas van a que estas van a participar en el aumento de lo que es la masa muscular, el crecimiento celular y el desarrollo de lo que son los caracteres sexuales secundarios. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí está este esquemita, que pues está un poquito, bueno, parece sencillo, ¿verdad? Pero pues aquí se los voy a explicar un poco. Primeramente, pues vamos a partir de lo que es la hidroxipregnenolona, que la vemos en la zona fascicular. Esta se va a convertir en lo que es la primera estructura que tenemos ahí, que es la deshidroepiandrosterona, por acción de la enzima 1720 liasa. Y la hidroxiprogesterona, que también venía de la zona fascicular, se va a convertir en androstenediona por acción de la misma enzima, la 1720 liasa. Y es posible la conversión de hidroepiandrosterona en androstenediona por acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es la que vemos ahí en medio. Por acción de la enzima... por acción de la enzima 17 hidroxiesteroide hidrogenasa, pues vamos a poder convertir lo que es la deshidroepiandrosterona en lo que es androstenediol. Y la androstenediona en testosterona
por la misma enzima que les dije que es la 17 hidroxiesteroide deshidrogenasa. Pues dice que yo no le entiendo nada. ¿No? ¿Entendieron ustedes? Yo, no sé, sus compañeros, yo no entendí nada. ¿Sí entendieron ustedes? El resto del grupo. Si pueden subrayarlo ahí. No, Doc, la verdad no estoy entendiendo Pues nada de más o eso. menos. O sea, yo no estoy entendiendo nada. ¿Verdad? No, hay que verlo con calma, ¿verdad? Hay que verlo con calma, hay que leerlo, hay que entenderlo un poquito. O sea, también la zona reticular va a estar produciendo hormonas, aparte del colesterol, pasando por pregnenolona, ¿sí? Por acción de la 20-22 desmolasa en pregnenolona. Entonces vamos viendo pues que la pregnenolona es el paso obligado para la formación de las hormonas de las 3 zonas. Es un paso obligado. Entonces esa pregnenolona dice que es un B de 21 carbonos, tiene que actuar una enzima capaz de sacarle 2 carbonos. Y si le saca 2 carbonos a la pregnenolona, ¿cuántos carbonos tiene la pregnenolona? Decíamos 21. Si le quito 2, ¿cuántos me quedarán? 19. Y entonces la familia de 19 carbonos, ¿quiénes son? Los androstanos. Y entonces se ha transformado la pregnenolona en un androstano. ¿Sí? Y empezamos a hablar de una deshidroepiandrosterona. ¿Sí? Que es la que está hablando ahí su compañero. Porque él aquí ya está metiendo un montón de cosas porque me está formando testosterona que se formaba en el testicular, me está formando estrógenos que están formándose en los ovarios, estradioles, entonces es lo que yo no entendía a lo que me estaba hablando. Pero yo creo que ahorita en la hora de historia la platicamos un poquito porque ya se me junta el otro grupo y luego ya continuamos con diabetes en historia y luego terminamos. Ahora si no vamos a echar las 2 horas, yo creo que en historia muy fácilmente o un poquito más. Entonces, lo dejamos por favor ahí, ¿no? Doctor, entonces, Y vamos analizándolo poco a poquito, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces nos vemos al ratito. Cuídense. Gracias, Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.